Lo que estás a punto de escuchar podría dar un giro radical a tu vida. La verdad sobre Epicteto y el estoicismo no es lo que te enseñaron en la escuela, ni lo que imaginas. Si ignoras esto ahora, podrías estar renunciando a la clave para desbloquear una mente inquebrantable, una vida de disciplina absoluta y un poder interior que muy pocas personas en el mundo han logrado alcanzar. Megafonía piensa en esto, mientras la mayoría de las personas viven atrapadas en sus emociones descontroladas, quejándose de la vida y siendo esclavas de sus propias debilidades. Hubo un hombre que nació en la esclavitud, que perdió todo, pero que dominó lo único que realmente importa, su propia mente. Y esta habilidad lo convirtió en alguien más poderoso que emperadores y reyes. Ahora te pregunto, si un esclavo pudo alcanzar una libertad mental tan poderosa que incluso los hombres más ricos e influyentes de Roma buscaban su sabiduría, ¿por qué tú no podrías? La respuesta está justo aquí. Pero déjame advertirte, esta verdad no es para cualquiera. La mayoría de las personas no tienen el valor de enfrentarla. Prefieren vivir en la mediocridad, ser esclavos de sus emociones y derrumbarse ante cualquier obstáculo. Si no quieres ser parte de esa multitud débil, necesitas escuchar esto hasta el final. Símbolo de peligro, aquí está la dura realidad. Vives en una ilusión. Crees que tienes el control de tu vida, pero no lo tienes. Tus emociones te controlan. Y mientras no aprendas a dominarlas, seguirás siendo esclavo del mundo. La mayoría nunca tendrá esta información. La cuestión es, ¿serás de los pocos que accederán a este conocimiento secreto y poderoso, o lo ignorarás y seguirás atrapado en la misma vida de siempre? Este vídeo no es un simple contenido sobre filosofía. Es una llave, un mapa, un código que puede otorgarte un poder que casi nadie posee. Y te garantizo, si comprendes y aplicas lo que verás aquí, tu vida nunca volverá a ser la misma. Fuego, ¿estás listo para esto o seguirás siendo esclavo de tus debilidades? Si no quieres arrepentirte más tarde, mira este vídeo ahora. La información que te revelaré puede cambiarlo todo. Pero solo si tienes el coraje de enfrentar la verdad. Triángulo negro hacia la derecha, dale play y descúbrelo ahora antes de que sea demasiado tarde. La verdadera libertad nace en el momento en que comprendemos que lo único que realmente importa está dentro de nosotros. Epicteto, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, dejó claro que nuestras emociones, pensamientos y reacciones son los únicos aspectos que realmente controlamos. Aún así, la mayoría de las personas vive atrapada en circunstancias externas, buscando validación en la riqueza, el estatus o el reconocimiento social. Esta dependencia no solo debilita la autoestima, sino que también impide cualquier tipo de superación personal genuina. Después de todo, quien deposita su felicidad en factores inestables nunca experimentará una mentalidad ganadora. Desarrollar la capacidad de gobernar la propia mente no es tarea fácil. Todos los días enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra inteligencia emocional y desafían nuestro autocontrol. Sin embargo, quien comprende que el crecimiento personal no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la manera en que las enfrentamos, siempre estará un paso adelante. La gestión del tiempo y la productividad diaria no son solo herramientas de eficiencia, sino prácticas que refuerzan nuestro dominio sobre nosotros mismos. Cada decisión consciente nos acerca a la transformación personal que muchos buscan, pero pocos logran. El gran problema es que la mayoría de las personas vive a merced de lo que sucede a su alrededor. Si todo va bien, se sienten motivadas; si algo sale mal, se hunden en la frustración. Esto ocurre porque no comprenden que la verdadera motivación personal nace dentro de ellos. Epicteto no solo defendía este principio, sino que lo vivía. A pesar de haber sido esclavizado, su mente permanecía inviolable. Su felicidad y su propósito de vida no dependían de las cadenas, sino de su perspectiva sobre el mundo. Muchos buscan constantemente autoayuda sin darse cuenta de que la respuesta ya está dentro de ellos. El verdadero poder no radica en cambiar el mundo exterior, sino en ajustar nuestra propia perspectiva. Cuando alguien aprende a gobernar sus pensamientos y emociones, no hay crisis, fracaso ni rechazo que pueda derrotarlo. No obstante, esta habilidad requiere práctica constante y un esfuerzo deliberado. Epicteto sabía que el hombre común desperdicia su tiempo quejándose, mientras que el sabio utiliza esas mismas situaciones para fortalecer su resiliencia. La diferencia entre quienes alcanzan sus metas y objetivos y quienes permanecen estancados está en el control interno. Mientras los primeros entienden que su felicidad depende exclusivamente de sus propias decisiones, los segundos creen que son víctimas del destino.
Esta mentalidad de víctima impide cualquier tipo de progreso, ya sea en la vida personal, profesional o emocional. Para Epicteto, la verdadera transformación personal ocurre cuando asumimos total responsabilidad por nuestras emociones y acciones, sin excusas ni justificaciones. La gran pregunta es, ¿realmente controlas tu mente o eres esclavo de lo que sucede a tu alrededor? La respuesta a esta pregunta no solo determinará tu calidad de vida, sino también tu potencial de crecimiento. La elección entre ser dueño de ti mismo o esclavo de las circunstancias es una de las más importantes que puedes tomar. Después de todo, el dominio interno no es un lujo reservado para unos pocos iluminados, sino una necesidad para cualquiera que desee vivir con propósito y libertad. Los seres humanos poseen una capacidad única, la de crear alegría o miseria independientemente de su entorno. Sin embargo, la mayoría no aprovecha este poder. En lugar de desarrollar una mentalidad ganadora, se dejan arrastrar por emociones negativas, culpando a factores externos por su infelicidad. Epicteto comprendió que todo sufrimiento nace de la percepción, no de la realidad en sí misma. Si alguien es esclavo de sus pensamientos, no importa cuántos logros materiales alcance, siempre sentirá un vacío. Solo quien domina su mente puede alcanzar una auténtica superación personal. El gran error de muchas personas es creer que el bienestar depende de circunstancias externas. Se engañan pensando que, si lograran más éxito, dinero o reconocimiento, serían felices. Pero la verdad es otra: sin el control de los propios pensamientos, cualquier logro se vuelve insatisfactorio. La clave está en el crecimiento personal, en aprender a manejar las propias emociones con inteligencia emocional. Quien no cultiva el pensamiento correcto está condenado a la insatisfacción, sin importar cuántas metas alcance. Cada día ofrece una oportunidad para reforzar la propia mentalidad. Los pensamientos negativos pueden surgir, pero quien tiene control interno no se deja dominar por ellos. La productividad diaria y la gestión del tiempo no solo sirven para mejorar la eficiencia, sino también para fortalecer la mente. Epicteto enseñó que los pensamientos pueden ser entrenados como un músculo. Cuanto más se practique el dominio mental, más natural se vuelve. Sin embargo, pocos toman la decisión consciente de trabajar en ello. Las emociones no son más que el resultado de nuestros pensamientos. Quien se acostumbra a alimentar ideas de escasez y fracaso solo atraerá más de lo mismo. En cambio, quien elige deliberadamente una mentalidad enfocada en la transformación personal desarrolla la capacidad de enfrentar cualquier desafío con ecuanimidad. La clave no está en evitar los problemas, sino en reaccionar a ellos de manera constructiva. Solo así se puede alcanzar una paz inquebrantable, sin importar las circunstancias. Epicteto no solo hablaba de estos conceptos, los vivía. A pesar de haber nacido en la esclavitud, nunca permitió que su condición definiera su mentalidad. Su felicidad y su sentido de propósito no dependían de su entorno, sino de su forma de pensar. Comprendió que la verdadera motivación personal proviene del interior, no de recompensas externas. Mientras otros se quejaban de su destino, él utilizaba cada situación como una oportunidad para fortalecer su carácter. La gran pregunta es, ¿qué pensamientos alimentas cada día? Si sigues permitiendo que tu mente sea controlada por factores externos, nunca experimentarás una verdadera autoayuda. Epicteto nos mostró que la libertad real comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras propias ideas erróneas. La felicidad no es una meta externa, sino una elección interna que se practica a diario. En la vida, siempre hay dos caminos: perseguir el éxito material o dedicarse a la filosofía como una forma de vida. Para Epicteto, la verdadera libertad no radicaba en la riqueza ni en la fama, sino en el dominio de la propia mente. Muchos buscan la felicidad en la acumulación de bienes, pero terminan sintiéndose vacíos porque nunca desarrollan una mentalidad ganadora. En cambio, aquellos que eligen la sabiduría aprenden a ser felices con lo que tienen, sin depender de factores externos. Esta es la base del verdadero crecimiento personal. El problema es que la mayoría no toma esta decisión de manera consciente. Se dejan llevar por las exigencias de la sociedad, creyendo que el dinero y el reconocimiento resolverán sus problemas. Pero Epicteto advirtió que quien busca la felicidad en lo externo nunca la encontrará. La clave de la superación personal está en aprender a controlar los propios pensamientos y emociones. Sin este dominio, cualquier logro se siente insuficiente, y el miedo a perderlo genera ansiedad constante. Los que persiguen solo el éxito material terminan atrapados en un ciclo de insatisfacción. Siempre necesitan más para sentirse bien, pero nunca es suficiente.
En cambio, aquellos que cultivan la filosofía como un estilo de vida desarrollan una paz interna inquebrantable. No importa si tienen poco o mucho, su bienestar no depende de circunstancias externas. Practican la gestión del tiempo y la productividad diaria, no solo para ser eficientes, sino para alinear sus acciones con sus valores. Elegir el camino de la filosofía no significa rechazar el éxito, sino redefinirlo. En lugar de medirlo por bienes materiales, se mide por la capacidad de vivir con serenidad. Para Epicteto, el verdadero éxito era la transformación personal, el crecimiento de la mente y el espíritu. La sociedad enseña que hay que buscar más dinero, más reconocimiento, más validación. Pero, ¿de qué sirve todo eso si no puedes controlar tus emociones? Sin inteligencia emocional, cualquier riqueza se vuelve una carga. Cada persona debe preguntarse qué camino está siguiendo. ¿Estás buscando solo el éxito externo, sin trabajar en tu mundo interior? ¿O estás desarrollando una mentalidad que te permita ser feliz sin importar las circunstancias? La decisión define no solo la calidad de vida, sino la capacidad de enfrentar desafíos con calma y claridad. La motivación personal no puede depender de factores externos, debe nacer desde adentro, fortalecida por el conocimiento y la autorreflexión. La gran cuestión es que muchos creen que pueden posponer esta elección. Piensan que primero deben lograr el éxito material y luego trabajar en su mente. Pero Epicteto advertía que este pensamiento es un error. Si no se cultiva la filosofía desde el principio, la mente nunca estará satisfecha. La verdadera autoayuda no es un remedio para el fracaso, sino una práctica constante que transforma la vida desde adentro. La pregunta es, ¿cuál de los dos caminos has elegido hasta ahora? Los estoicos tenían claro que hay dos tipos de cosas en la vida, aquellas que podemos controlar y aquellas que están fuera de nuestro alcance. Epicteto insistía en que nuestra felicidad depende únicamente de lo que está bajo nuestro dominio, nuestras opiniones, deseos y reacciones. En cambio, quien ata su bienestar a factores externos, reputación, riqueza o salud, vive en una constante montaña rusa emocional. Sin un verdadero crecimiento personal, cualquier cambio externo puede derrumbar su mundo en cuestión de segundos. El error más común es creer que el control externo garantiza estabilidad interna. Muchos piensan que, si logran reconocimiento o dinero, encontrarán satisfacción. Pero la realidad es que quien no cultiva una mentalidad ganadora sigue siendo vulnerable, incluso en la cima del éxito. Si nuestra paz depende de la validación de los demás, estamos condenados a la frustración. La clave de la superación personal está en desarrollar un estado mental que no fluctúe según lo que ocurra afuera. Los estoicos nos enseñan que la clave del bienestar no es evitar los problemas, sino aprender a manejarlos con inteligencia emocional. La vida está llena de imprevistos, pérdidas, fracasos, críticas. Pero quien tiene control sobre sí mismo no permite que estos eventos lo desestabilicen. En cambio, usa la productividad diaria y la gestión del tiempo como herramientas para fortalecer su mente. Cada desafío se convierte en una oportunidad para probar su dominio interno. La dependencia de factores externos es una trampa. Nos hace creer que necesitamos algo más para estar bien, más dinero, más reconocimiento, más seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando lo conseguimos y seguimos sintiendo vacío? Epicteto nos advierte que el verdadero problema nunca estuvo afuera, sino dentro. La transformación personal comienza cuando dejamos de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Cuando entendemos esto, la vida se vuelve más simple y mucho más poderosa. El verdadero desafío es romper con la ilusión del control externo. No podemos cambiar lo que otros piensan de nosotros, ni garantizar que todo salga como queremos. Pero podemos decidir cómo reaccionamos. Si nuestra paz depende de factores incontrolables, vivimos en constante ansiedad. Pero si entrenamos nuestra mente para aceptar la realidad con serenidad, nada puede sacudirnos. Esta es la diferencia entre quienes viven como esclavos de las circunstancias y quienes han logrado una verdadera autoayuda. La pregunta es, ¿qué tanto control tienes sobre ti mismo? Tu felicidad depende de lo que ocurre a tu alrededor o de tu capacidad para gestionar tus pensamientos. Epicteto nos dejó una enseñanza clara: el poder real no está en dominar el mundo externo, sino en gobernarnos a nosotros mismos. Y para ello, la práctica es diaria. ¿Estás dispuesto a tomar el control de tu vida o seguirás atado a lo que no puedes cambiar? Epicteto comparaba la vida con un juego de dados. No podemos elegir qué resultados nos tocan, pero sí decidir cómo jugamos con lo que obtenemos. En la existencia, como en un juego,
No controlamos las cartas que nos reparten, pero sí nuestra actitud ante ellas. Quien comprende esto deja de quejarse por lo que no tiene y empieza a enfocarse en lo que puede hacer con lo que sí tiene. Aquí es donde comienza el verdadero crecimiento personal, cuando dejamos de resistirnos a la realidad y empezamos a utilizarla a nuestro favor. El problema es que la mayoría de las personas se obsesiona con cambiar lo que no está bajo su control. Se frustran por circunstancias externas, por el comportamiento de otros, por situaciones que escapan de sus manos. Esto no solo genera sufrimiento innecesario, sino que también impide cualquier superación personal real. En cambio, quienes adoptan la visión estoica comprenden que el control está en cómo responden a los eventos, no en los eventos mismos. Esta diferencia de perspectiva es lo que separa a los que avanzan de los que se estancan. Aceptar la vida como un juego no significa conformismo, sino inteligencia. Significa reconocer que, aunque no podamos evitar algunos obstáculos, sí podemos desarrollar una mentalidad ganadora para enfrentarlos con sabiduría. Al igual que un jugador habilidoso analiza sus movimientos en lugar de lamentarse por la suerte, una persona con dominio interno no pierde tiempo en quejas. En su lugar, aplica inteligencia emocional para mantenerse firme ante cualquier circunstancia. La incertidumbre es una parte natural de la vida, y pretender controlarlo todo solo genera ansiedad. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad surge cuando dejamos de aferrarnos a lo incontrolable y nos enfocamos en nuestra capacidad de adaptación. La productividad diaria y la gestión del tiempo no son solo herramientas de eficiencia, sino estrategias para mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Quien sabe manejar su mente, sabe manejar cualquier situación, por difícil que parezca. Lo que muchos no entienden es que no se trata de lo que pasa, sino de cómo reaccionamos. Dos personas pueden enfrentar la misma crisis y tener resultados opuestos. Una se paraliza por el miedo, la otra la usa como una oportunidad de transformación personal. Aquí radica la verdadera diferencia entre quienes logran sus metas y objetivos y quienes se quedan atrapados en la queja. La vida nunca será justa ni predecible, pero quienes aprenden a jugar con lo que les toca encuentran la manera de avanzar. Así que la pregunta es, ¿estás aceptando la incertidumbre del juego o sigues esperando que todo salga como deseas? La vida no va a darte garantías, pero siempre te dará la oportunidad de responder con sabiduría. Epicteto dejó claro que solo aquellos que toman el control de su actitud logran verdadera autoayuda. Entonces, ¿seguirás culpando al destino o empezarás a jugar con inteligencia? La mayoría de las personas evita los problemas a toda costa. Ven los obstáculos como amenazas, como algo que hay que eliminar de inmediato. Pero Epicteto nos enseñó que las dificultades no son enemigos, sino pruebas necesarias para el crecimiento personal. Al igual que un atleta fortalece su cuerpo con entrenamientos exigentes, la mente se fortalece con los desafíos. Sin resistencia, no hay progreso. Sin esfuerzo, no hay superación personal. Solo aquellos que comprenden esto logran convertir sus fracasos en aprendizaje y sus caídas en trampolines para el éxito. Lo curioso es que muchas veces las personas desean mejorar, pero sin enfrentarse a ningún tipo de incomodidad. Quieren desarrollar una mentalidad ganadora, pero sin salir de su zona de confort. Esto es imposible. Cualquier cambio real implica dolor, incertidumbre y momentos de duda. Sin embargo, quienes entienden que la incomodidad es parte de la transformación logran desarrollar una resiliencia inquebrantable. Aquí es donde la inteligencia emocional juega un papel clave. No se trata de evitar los problemas, sino de saber manejarlos con madurez y perspectiva. Los desafíos revelan quién realmente somos. Cuando todo va bien, cualquiera puede sentirse motivado. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde se distingue a los débiles de los fuertes. Aquellos que han trabajado en su productividad diaria y en su gestión del tiempo no se dejan vencer fácilmente. Saben que el éxito no es un golpe de suerte, sino el resultado de un esfuerzo constante. La clave está en cambiar la mentalidad. En lugar de ver los problemas como bloqueos, hay que verlos como oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo es una prueba para demostrar hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Muchas veces, cuando algo parece ser un fracaso, en realidad es una redirección. Epicteto lo sabía bien. Su propia vida fue una serie de adversidades. Nació esclavo, vivió en condiciones difíciles, pero en lugar de rendirse, convirtió su situación en un campo de entrenamiento para su mente. Su vida es un testimonio de transformación personal, de cómo incluso en las circunstancias más duras, uno puede construir su propio destino.
El problema de muchas personas es que se paralizan ante el primer signo de dificultad. Se desmotivan, se rinden, piensan que no son lo suficientemente fuertes. Pero esto solo ocurre porque no han aprendido a ver los desafíos como herramientas de formación. La verdadera motivación personal no surge cuando todo es fácil, sino cuando enfrentamos dificultades y las superamos. Es en esos momentos cuando se moldea el carácter, cuando se forja la verdadera fuerza interna. La gran pregunta es, ¿cómo reaccionas ante los obstáculos? ¿Te quejas y te rindes, o los usas como escalones para subir más alto? Epicteto dejó claro que las dificultades no son castigos, sino oportunidades para probar nuestra fortaleza. La vida nunca será un camino sin piedras, pero depende de ti decidir si tropezarás con ellas o las usarás para construir tu éxito. ¿Estás listo para dejar de temer a los desafíos y comenzar a verlos como aliados en tu proceso de autoayuda? La mayoría de las personas vive postergando su propio crecimiento. Se dicen a sí mismos que mañana empezarán a cambiar, que la próxima semana comenzarán a trabajar en sus metas y objetivos, que algún día harán lo necesario para mejorar sus vidas. Pero ese mañana nunca llega. Epicteto advirtió sobre este autoengaño: la procrastinación no es más que una trampa mental que nos mantiene estancados. La superación personal solo ocurre cuando dejamos de esperar el momento perfecto y comenzamos a actuar con lo que tenemos, aquí y ahora. El problema es que muchos creen que primero necesitan motivación para empezar. Pero la verdad es que la motivación personal no aparece mágicamente, surge como resultado de la acción. Esperar a sentirte listo es una excusa. Si quieres una verdadera transformación personal, necesitas moverte antes de estar preparado. Cada día que pierdes esperando es un día menos que tienes para construir la vida que deseas. La mentalidad ganadora no se basa en excusas, sino en decisiones firmes y acción inmediata. Epicteto decía que la vida es corta y que desperdiciarla en la indecisión es el peor error que alguien puede cometer. No hay tiempo para dudar, para temer, para pensar demasiado. Cada día es una oportunidad para mejorar, pero solo si tienes la valentía de aprovecharlo. La gestión del tiempo y la productividad diaria no son solo herramientas para trabajar mejor, sino estrategias para dejar de perder tiempo en cosas irrelevantes y enfocarse en lo que realmente importa. Quienes posponen sus sueños siempre encuentran excusas: no tengo tiempo, ahora no es el momento, cuando tenga más dinero empezaré. Pero la realidad es que siempre habrá razones para no actuar. Epicteto nos recuerda que el momento ideal no existe, y que la única manera de progresar es tomando acción, aun con incertidumbre. La inteligencia emocional es clave en este proceso. Aprender a manejar el miedo al fracaso y la incomodidad del cambio es lo que separa a los que avanzan de los que se quedan en el mismo lugar. Si sigues esperando, la vida pasará frente a ti sin que te des cuenta. La autoayuda no es solo leer libros o escuchar consejos, sino aplicarlos. Cada segundo que pasas dudando es tiempo perdido que jamás recuperarás. Los que logran sus metas y objetivos no son los que esperan el momento perfecto, sino los que actúan sin garantías, sin certezas, pero con la convicción de que cada paso los acerca a su mejor versión. La gran pregunta es, ¿vas a seguir postergando tu crecimiento o empezarás hoy? Epicteto lo dejó claro: el tiempo es lo único que no puedes recuperar. No hay un futuro asegurado, solo tienes el presente. La acción inmediata es la única garantía de progreso. ¿Seguirás poniendo excusas o decidirás actuar ahora? Después de todo lo que hemos visto, la pregunta es clara: ¿seguirás dejando que la vida te controle o decidirás tomar el control de tu destino? Epicteto nos mostró que la clave de la felicidad y el éxito no está en las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad de manejar nuestra mente. Sin mentalidad ganadora, sin acción inmediata, sin dominio interno, estamos condenados a vivir atrapados en una existencia mediocre. Ahora, mírate a ti mismo. ¿Estás aplicando estos principios en tu vida o simplemente los estás consumiendo como información más? Porque de nada sirve leer sobre crecimiento personal si sigues posponiendo los cambios que sabes que necesitas hacer. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar? La transformación personal solo ocurre cuando pasas de la teoría a la acción. Tienes dos opciones: seguir viviendo como hasta ahora, atado a las mismas excusas, a los mismos miedos, a la misma procrastinación. O puedes decidir que hoy es el día en que tomas las riendas de tu vida, en que dejas de depender de factores externos y comienzas a actuar con inteligencia y determinación. La superación personal no es un destino, es un proceso que solo empieza cuando tú lo decides. Así que dime,
¿Vas a seguir esperando o vas a hacer algo al respecto? ¿Estás listo para dejar atrás la dependencia externa y convertirte en el dueño de tu vida? Si este contenido te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos explorando más ideas poderosas para ayudarte a desarrollar una inteligencia emocional fuerte, una mentalidad inquebrantable y hábitos que realmente te lleven al éxito. Nos vemos en el próximo video.